El vivir el Evangelio es ser un verdadero discípulo de Cristo. Y un verdadero discípulo es aquella persona que está dispuesta a poner toda su vida bajo el señorío de Cristo. Quiere decir que cuando hablamos de ser un discípulo, estamos hablando de una persona que está dispuesta a considerar todos los aspectos de su vida, todo lo que compone su vida. Su vida es compuesta de su familia, sus hijos, sus nietos, su trabajo, sus relaciones. Su vida es compuesta de sus finanzas, su vida es compuesta de sus posesiones, su vida está compuesta de todo lo que está en su entorno. Y cuando vivimos según el Evangelio, estamos diciendo que todo esto, de lo que yo tengo, lo voy a poner bajo el señorío de Cristo. Y cuando decidimos nosotros hacer esto, estamos utilizando el Evangelio como un espejo para calificar si lo que yo estoy haciendo es según la obediencia a la palabra de Dios o si es según el entendimiento mío que a través de mi propia experiencia me ha dictado. Lo digo otra vez. ¿Qué sucedería si usted y yo viviéramos el Evangelio según Cristo nos lo indicó? Yo les aseguro una cosa, que a pesar y además de las fuerzas, de las crisis, de las situaciones, además de eso, vamos a poder entender que en el sufrimiento hay victoria. Vamos a poder entender que en el sufrimiento hay victoria cuando nos permitimos vivir según el Evangelio. Y lo interesante del Evangelio es que no nos hace exentos al dolor. Lo interesante del Evangelio es que no nos hace exentos al sufrimiento. De hecho, el Evangelio no es perfección, es redención. Es coger algo que estaba dañado y lo pone en un lugar seguro, en un lugar de confianza. Por lo tanto, cuando se trata de vivir el discipulado en el contexto de comunidad, no todo el tiempo es bonito. No es una utopía muchas de las veces, sino que vivir el Evangelio en el contexto de la comunidad se puede ver bastante desordenado. ¿Por qué? En inglés no he encontrado la palabra en español, pero en inglés la palabra es messy. Your life can be messy when you live in community. Tu vida se puede aparecer desorganizada cuando estás viviendo en comunidad. Cuando eres un discípulo, se espera que vivas desorganizado para que el Evangelio pueda hacer su efecto en tu vida. Eso es. Imagínense que yo sea perfecto y no tenga necesidad del Evangelio. Wow. Pero el Evangelio es el espejo que me permite verme a mí dentro de todas mis deficiencias y lograr someterlas bajo el señorío de Dios. En realidad eso es lo que es el discípulo. Pero me parece importante entonces entrar en esta tarde, ahora sí cuenten los 20 minutos, me parece importante mencionar que el texto que vamos a estar utilizando para establecer lo que viene en esta siguiente etapa de nuestra vida como iglesia, me parece que es importante considerar lo que Pedro mencionó en la primera carta. Pedro mencionó en la primera carta. Me parece importante entonces mencionar que la primera carta de Pedro menciona algo interesante. Y quiero que noten el capítulo 1, el verso 1, para que veamos a cuál es la tesis de la primera carta o el mensaje primordial de la primera carta de Pedro. Y en el verso 1 y en el verso 2 vamos a mirar lo que el resto del contexto de la carta de Pedro nos está queriendo
mencionar. Y dice de la siguiente manera, yo voy a estar leyendo de la versión Dios habla hoy. Y usted me sigue en el verso 1, primera de Pedro. Pedro nos dice, apóstol de Jesucristo, dice, saluda a los que viven esparcidos fuera de su patria, en las provincias de Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, a quienes Dios, el Padre, había escogido anteriormente conforme a su propósito, por medio del Espíritu, los ha santificado a ustedes para que lo obedezcan, sean purificados con la sangre de Jesucristo. Y luego dice el verso, sigue diciendo, reciban en abundancia de gracia y paz. Note lo que quiero establecer de entrada. De primera instancia es importante entender el contexto de Pedro. 1. La comunidad de Pedro era una comunidad que estaba regada por las ciudades de su tiempo. Por lo cual menciona que la gente que vivía en comunidad estaban esparcidos. Y cuando entendemos que la comunidad de Pedro estaba esparcida, aquí podemos ver algo interesante, un llamado que Pedro está haciendo. Y Pedro está diciendo a todos los que estaban regados por las ciudades, les estaba diciendo, déjame escribirte algo importante. Déjame mencionarte algo importante. Dios te había escogido en otro tiempo, pero ahora, como estás esparcido, te estoy llamando a que entres a comunidad. Fíjense lo que está sucediendo. El principio que establece en el verso 1 y el verso 2 es que Dios separó a esta comunidad, dice que los santificó, dice que fueron santificados, a los que fueron santificados, a esta gente que fueron separados hacia Dios, a esta gente los separó para Dios. Es decir, que Dios escogió una comunidad para Él. Y sigue diciendo, lo interesante es que el verso 1 y el verso 2 nos establecen que no nomás los separó para Dios, sino que los separó para que lo obedezcan. Y obedezcan sus estatutos, sus mandamientos, sus leyes, sus preceptos. Él los llamó a que lo obedezcan. Y lo que sigue diciendo, y dice, y sean purificados con la sangre de Jesucristo, dice, para que sean purificados con la sangre a través del bautismo. Es decir, que el contexto de primera de Pedro es que había una comunidad esparcida y que Pedro les estaba escribiendo y les estaba diciendo, todos ustedes que están esparcidos, Dios ya te escogió en otro tiempo, te escogió. Ahora te estoy diciendo que tú eres escogido y has sido lavado por la sangre de Jesucristo. Las dos cosas que Dios quiere que hagamos es tan sencillo. Lo establece Mateo 28:19. Vayan por todas las naciones y hagan discípulos bautizándolos. Es decir, que las dos características que Pedro está estipulando es, uno, que seamos una comunidad, que lo que estamos esparcidos regresemos a ser una comunidad. ¿Por qué? Porque hemos sido bautizados, purificados por la sangre del Cordero. Esto es lo que está plantando Pedro al inicio del capítulo 1, verso 1 y 2. Lo interesante de esto es
¿quiénes fueron esparcidos y en qué tiempo fueron esparcidos? Hay dos referencias a las cuales se puede aludir. La primera referencia es que fue la comunidad que fue esparcida en el año 70 después de Cristo, en la destrucción de Jerusalén. Cuando Roma destruyó a Jerusalén, toda la gente fue esparcida y los cristianos fueron a las ciudades de su momento y su tiempo. Esa es una alusión a esta referencia. Pero también la segunda referencia se puede encontrar en el exilio, cuando fueron llevados al cautiverio y de repente después del cautiverio, que entra el post-cautiverio, la gente pudo regresar a Jerusalén, pero muchos de ellos se quedaron en las ciudades, en los países circunvecinos de su tierra, porque entendieron que era mucho mejor. Estas son las dos soluciones a las cuales se está queriendo referir aquí. Pero yo vengo a plantearles algo importante. Vengo a indicarles, uno, que el contexto inmediato es la destrucción de Jerusalén. Porque ¿quién de ustedes escribe algo que le pasó a su tatarabuelo y no escribe usted algo que le pasó en su vida? O sea, lo que quiero dar a entender es que es más práctico y real pensar que yo voy a escribir algo que estaba en mi contexto inmediato que de lo que estaba siglos anteriores. Por lo tanto, cuando habla y menciona a todos los que estaban esparcidos, tiene que ver sido por causa de la destrucción de Jerusalén. Si no, lo hubiera dicho a todos ustedes que fueron esparcidos en otro tiempo, fueron escogidos. Es decir, fueron esparcidos en el año 70, pero ya eran escogidos, haciendo referencia en el exilio. Se me parece importante mencionar esto, que el llamado de Pedro es a comunidad. El capítulo 2 menciona dentro de una imagen, menciona lo mismo que está diciendo en el capítulo 1. El capítulo 2 califica la importancia de vivir en comunidad con la imagen de un bebé alimentándose de los pechos de su mamá. Fíjese lo que dice el capítulo 2. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, dice, desear. Les está escribiendo a todas estas gentes que estaban esparcidas y le está diciendo desear, como niños recién nacidos. Fíjense nada más, como niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcan para salvación. Es decir, que lo que está diciendo en el capítulo 1, Pedro le está diciendo: todos ustedes que son esparcidos fueron llamados y fueron purificados, y te estoy invitando a que entres en comunidad. El capítulo 2 presenta la imagen de un niño recién nacido allegándose, alimentándose a los pechos de su madre, porque es una leche no adulterada. Acuérdense que hoy en día podemos ir a las tiendas y compramos leche para nuestros niños y nuestras niñas, y que vienen en un pote, ¿no? Y ese es un polvo que tú nomás le echas agua y se convierte en leche. Pero es una leche muy adulterada. Pero ¿qué de la leche que presenta o que da literalmente la madre? Cuando nace su hijo, su hija, la leche que produce la mamá, esa es una leche inadulterada. Por lo tanto, lo que presenta Pedro aquí es decir, mira, así como el niño se acerca a su madre para alimentarse, está presentando un contexto de comunidad y le está diciendo así: ustedes que están esparcidos, regrésense, lléguense, apéguense a la comunidad. Esto es lo que está diciendo. Así como el niño se apega a su madre, así también todos se llegan a la comunidad.
Me parece importante entonces mencionar por qué. ¿Por qué es importante vivir en comunidad? Esto es bien interesante. Y la misma imagen que presenta el capítulo 2 dice: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcas para salvación. Fíjese nada más. ¿Por qué nos debemos allegar a comunidad? Porque cuando te llegas a comunidad, recibes salvación. Esto, hay algo que Jesús estaba diciendo y que estaba postulando: la importancia de vivir juntos, la importancia de vivir en comunidad. Es a través de la comunidad que uno recibe salvación. Y la palabra salvación es más que lo que estamos, más que la salvación eterna. Estamos hablando de una comunidad que necesitaba ser rescatada de la manera que estaba viviendo. Y le estaba diciendo: allégate para que crezcas. Nadie puede crecer sin ninguna comunidad. Nadie crece sin ninguna comunidad. Hear me on this. Les voy a decir por qué. Porque hoy en día es bien famoso y es contra lo que estoy diciendo el evangelio que se está predicando. El evangelio que hoy en día se está predicando es: cada cual puede prosperar sin que nadie esté incluido. Así lo plantean. Tú puedes prosperar porque Dios está contigo. Y están planteando una salvación que tú puedes recibir fuera de la comunidad. Es decir, que están predicando un evangelio individualista, un evangelio separatista. Es decir, el evangelio que se está predicando hoy es: yo sirvo a Dios, pero tengo mi vida privada. Note lo que se está predicando hoy en día. Ven a vivir en el evangelio a través de adoración, pero en mi vida privada, eso sí es mi vida privada. Wow, qué diferencia en esto. El evangelio está totalmente en desacuerdo con esa idea. El evangelio es para todos y todas en comunidad. Jesús nunca discipuló a solas. Jesús nunca cogió a Mari y se la llevó solo y le dijo: pasa tú solo conmigo por 3 años. ¿Y cómo queremos discipular hoy en día? Ven, Mari, pasa 3 años conmigo para yo discipularte a ti. Y lo que va a aprender Mari es lo bueno de mí, pero también lo malo de mí. Cuando se hace de esa manera, fíjense lo que está. Jesús nunca discipuló a solas, siempre discipuló en comunidad. Ajá. Sí. Había un personaje que se le llegó a las 3 de la mañana, llamado Nicodemo, y le hizo una pregunta. Pero después de que Cristo se la contestó, se fue. Y nunca menciona que lo discipuló. El discipulado se hace en comunidad. Y Pedro está diciendo esto: si tú te allegas a tu madre para amamantarte,
entonces crecerás en salvación. Hay un poder en la comunidad. Hay un poder en la comunidad que de otra manera tú no puedes recibir. Wow. ¿Por qué digo esto? ¿Por qué digo esto? Porque es bien importante mencionar este principio. ¿Quién me tiene tiempo? Por favor, dígame. Me parece importante. Entonces, si Jesús o si la carta de Pedro estaba llamando a comunidad, fíjense lo que sigue diciendo. Además de que Dios o Pedro estaba llamando a que vivamos en comunidad, la comunidad te da identidad. La comunidad te da identidad. Fíjense nada más lo que sigue diciendo en el verso 4. El verso 4 dice, acercándonos a Él. ¿Quién? ¿Quién se está acercando? Todos los que estaban esparcidos. Todos los que estaban esparcidos le están diciendo, acérquense a Él. ¿A quién? A Cristo. Acérquense a Él porque Cristo, dice, es piedra viva. Por lo tanto, dice, desechada ciertamente por hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Y luego en el verso 5 dice, vosotros también como piedras vivas. Así que la comunidad te da identidad. Uno, porque así como Jesús es piedra viva, te está diciendo cuando te acercas a Él, entonces tú también eres piedra viva. Quiere decir identidad. Y solamente tú recibes identidad cuando vives en comunidad. Eso va contra todo el evangelio separatista o todo el evangelio individualista. Todo esto va en contra de esto, porque el verdadero evangelio se hace y se vive y se practica y se celebra en comunidad. Imagínense que yo año tras año yo celebre mi cumpleaños solo. Bien aburrido. Pero si yo me allego con mi familia y creo comunidad con ellos, entonces podemos celebrar. Si yo me llevo con ustedes y creamos comunidad juntos, podemos celebrar. Por lo tanto, la comunidad te da identidad, porque eres piedras vivas al igual que Jesús. Y fíjate lo que sigue diciendo. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. Y fíjese lo que dice, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios. Quiere decir que no nomás te identifica como Jesús, como piedra viva, pero te identifica como templo espiritual y te identifica como sacerdote santo. ¡Wow! Quiere decir que la única manera que tú puedes recibir identidad es cuando te juntas a una comunidad donde Jesús es el centro de esa comunidad. Por eso es importante que cuando se vive en comunidad, no se vive, cuando se vive en comunidad no existe tal cosa como yo soy el dictador de la comunidad. Porque si yo soy el dictador de la comunidad, entonces la comunidad se va a parecer a mí, van a tener los hábitos míos. Y déjenme decirles algo por si no lo sabían. Por si no lo sabían, yo tengo 1001 deficiencias. 1001 deficiencias. Pero cuando me acerco a Cristo, cuando me acerco a Él, independiente de mis deficiencias, cuando yo me acerco a Él, yo entiendo que Cristo es el varón perfecto. Y yo entiendo que en mi debilidad Cristo se hace fuerte. Entonces ya comienzo a identificar, comienzo a parecerme como Cristo en el área en particular que tengo deficiencia. Eso es el poder del evangelio. Por lo cual es importante mencionar que Pedro le estaba diciendo a todos ustedes que están esparcidos
esparcidos. Te estoy diciendo que acercándote a Cristo te da identidad. 1. 2. La comunidad es, fíjense lo que termina diciendo, la comunidad es linaje escogido. La comunidad es real sacerdocio. La comunidad es nación santa. Hear me on this one. Escúchame. Por muchos tiempos has pensado y hemos pensado y hemos hablado, wow, yo soy linaje escogido, wow, y nos atribuimos a que soy el linaje, a que yo soy real sacerdocio, yo soy un sacerdote, yo soy de linaje escogido, yo soy nación santa. Y querido hermano y querida hermana, usted no es un linaje escogido, usted no es nación santa, usted es un pecador redimido por la sangre del Cordero. La comunidad es nación santa, la comunidad es linaje escogido, la comunidad es lo que tiene esta identidad. Tú eres beneficiario de lo que la comunidad es. ¿Por qué creen que Jesús está diciendo? Manda mensajes, pero también plantea métodos. Y el método que él hace, lo primero que hizo, es comenzar a hablar con... Miren, algo que Dios trabajó conmigo en estos últimos días. Hermano Wilson, por favor, le invito a que hable, por favor. Algo que Dios trabajó conmigo en estas semanas pasadas. Y voy a terminar la semana. Posteriormente sigo con esto, pero algo que Dios estaba trabajando conmigo es lo siguiente. Nosotros hemos leído el Evangelio de Marcos, y el Evangelio de Marcos plantea que Jesús, saliendo del desierto, lo van a ayudar, algo que Dios trabajó conmigo en esta semana. Al leer el Evangelio de Marcos, uno ve a Jesús saliendo del desierto y de repente presenta y llega a Pedro y le dice: sígueme, deja lo que estás haciendo y sígueme. Y luego llega el otro discípulo y le dice: deja lo que estás haciendo y sígueme. Y luego llega el otro y dice: deja lo que estás haciendo y sígueme. Como que presenta a primera impresión de que Jesús llega a la vida de esta gente sin que lo hayan conocido, y nomás porque Jesús le dijo: ven y sígueme, dejaron las cosas y se fueron y lo siguieron. ¿Quién de ustedes va a hacer eso hoy en día? A ver, ¿quién de ustedes llega un extraño a su trabajo, hermano, alguien que le diga a usted: deja su trabajo y sígame? ¿Verdad que no hace lógica? No hace sentido. Pero ¿por qué queremos pensar que los apóstoles lo hicieron? Cuando el Evangelio de Lucas nos presenta que a través de un periodo de tiempo Jesús sanó a la suegra de Pedro, Jesús sanó al paralítico, echó fuera el demonio, y después de que vivió un determinado de tiempo y tenía seguidores siguiéndole, dice el capítulo 6 de San Lucas que Jesús subió al monte, y subiendo al monte se puso a orar, y orando le estaba pidiendo dirección a Dios. Cuando baja del monte, viene ahora a escoger sus discípulos, y los escoge. Y dentro de eso, ¿qué escogió? Escogió a Pedro, escogió a esta gente. Es decir, que lo primero que Dios te hace para que tú vivas en comunidad y Él siendo el centro, te invita a que vengas a observarlo a Él. Te está diciendo: observa cómo yo he vivido mi vida. Y para eso tenemos los grandes evangelios.
Tenemos los sinópticos de los evangelios, donde cada quien tiene una perspectiva de Jesús. Y cuando tú este libro, que es sagrado para nosotros, no es la palabra de Dios. Déjame terminar el pensamiento. Este libro no es la palabra de Dios, contiene la palabra de Dios, contiene el soplo de Dios. Es decir, que tú no puedes leer la Biblia y tomarlo literal, porque si lo vas a tomar literal, entonces tienes que apedrear al hijo desobediente. Pero sí puedes buscar el soplo divino de Dios, el pensamiento de Dios. Puedes buscar lo que Dios quiere para tu vida dentro del contenido de la Biblia. Por eso es importante leer el Evangelio. Por eso es importante saber cómo vivió Jesús, porque aprendemos más de la práctica que de la teoría. La gente, por naturaleza, aprende más de cualquier tema cuando está en crisis, en esa deficiencia. Es decir, si yo estoy deficiente en mi relación con mi esposa, esa deficiencia me hace a mí que yo vaya a aprender lo que el Evangelio dice de esa cosa. Pero si yo no tengo issues en mi relación con mi esposa, nunca voy a ir a tratar eso. ¿Entienden? Es decir, que la mejor manera de aprender es coger todos nuestros issues y nuestras deficiencias y nuestros detalles, todo lo que está malo en mí, y usarlo. Y va como un impulso para aprender lo que el Evangelio dice acerca de la manera de vivir que nos lleva. Esa es la mejor manera de aprender. Es praxis, es práctica. Y Dios nos está llamando a comunidad. ¿Por qué? Porque yo he visto a través del Evangelio cómo hay salvación cuando estás en comunidad y cómo no hay. Ahora, entiéndeme, la salvación eterna no quiere decir, no estoy hablando de la salvación eterna. Gracias por la gracia de Cristo, su sangre, su redención. Mira, vamos a estar viviendo en eternidad con Él. Pero mientras que esto suceda aquí, en esta tierra, en los 40 años que me quedan de vida, ¿cómo voy a vivirla? ¿Cómo voy a vivirla? Y esto es lo que la vida en comunidad hace. Utiliza el Evangelio como un espejo para vivir juntos. Qué hermoso es habitar en armonía. Qué hermoso, y a eso se refiere. ¿La comunidad es perfecta? No. Claro que no. Pero nuestra imperfección hace que Dios se manifieste de manera fuerte y poderosa.